Muchísimas gracias a todos por sumarse. En unos minutitos más ya arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este 11º encuentro de Debates para el Desarrollo, el nuevo ciclo de nuestra Escuela de Formación Política. Muchas gracias a todos por sumarse. Mientras aguardábamos el comienzo, podían ver el repaso de todos los grandes expositores que nos estuvieron acompañando en este tiempo.
La verdad es que nos hemos dado muchos y grandes gustos en ese sentido. Y a esa placa se van a sumar hoy dos grandes expositores también, como son el diputado nacional Fabio Ketlas, urbanista, impulsor de la Agencia Metropolitana para el AMBA, de la cual nos va a contar un poquito, y el historiador Jorge Osona, autor del libro sobre el conurbano Punteros, Malandras y Porongas. Bueno, naturalmente el tema que nos convoca es el conurbano y sus problemáticas. No olviden enviar sus preguntas por el chat y ya sin más le paso la palabra a Lucas Delfino para que dé comienzo a la charla. Lucas. Bueno, gracias Santi, muchas gracias a ambos hoy expositores. Queríamos que estén los dos con una visión, más allá de que Fabio está impulsando muchos temas desde la Cámara de Diputados, también es importante que es un referente, hoy es el que lidera la maestría de ciudades de la UBA y es un referente de todo lo que tiene que ver con desarrollo local, tal vez una de las personas que más sabe de desarrollo local de Argentina, y aparte es bonaerense, y aparte hablábamos previamente, nació en Avellaneda, entiende bien, vivió y mamó las problemáticas y cómo se ha ido transformando, lamentablemente muchas veces involucionando el área metropolitana, el conurbano. Y con Jorge Osona, la verdad que pasó en las últimas semanas que mucho periodista, mucho intendente, mucho dirigente reenviaba comentarios sobre el libro, y yo le mencionaba recién en la previa que charlábamos 2 minutos, qué vigencia lamentable para nuestro país que termina teniendo esta publicación. Para arrancar, vamos a seguir con el mismo formato y agradeciéndoles a todos ustedes por estar, como decía Santi, en este nuevo formato virtual que tenemos de nuestra Escuela de Formación Política. Fabio nos había acompañado un par de veces presencialmente en nuestro local, y hoy nos encuentra de la forma virtual. Preguntar qué representa, no sé si les parece, arrancamos con Jorge, qué representa el Gran Buenos Aires para la Argentina, qué es este territorio con el peso electoral que tiene, con las desigualdades y con las asimetrías que tiene. Jorge, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. ¿Vos a mí sí, también? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Mira, el conurbano bonaerense, hoy por hoy, actualmente, y ya desde hace varias décadas, por lo menos 4 décadas, y yo suelo denominarlo un cementerio de países, ¿no? Porque, bueno, es un producto, a ver, el conurbano se empieza a expandir a principios del siglo XX, pero su densidad más espesa, ¿no? Comienza en 1930 a raíz de la Gran Depresión y de la industrialización, que fue un buen instrumento, que fue una buena política o un buen resultado a los efectos de absorber las consecuencias o los impactos que la Gran Depresión tuvo para la Argentina, que fueron estructurales, porque no se trató solamente de una crisis económica más, sino que significó algo ya insinuado de décadas anteriores, pero que a partir del 30 se confirmó, como, bueno, una Europa que bueno, se había comprado alimentos en gran escala desde fines del siglo XIX y que, bueno, por determinadas circunstancias, por determinados procesos económicos, sociales y culturales, a partir de la Primera Guerra, ya anticipándose, ya con un anticipo a principios de siglo, empezó a dejar de hacerlo. Vivimos una suerte de veranito durante los años 20 a raíz del retiro de uno de nuestros competidores, que fue la Unión Soviética, y cuando se produce la Gran Depresión del 30 quedamos perplejos, porque verdaderamente no sabíamos bien si se trataba de una crisis más o no. Lo que se confirmó durante las décadas siguientes es que esa crisis había venido para quedarse, es decir, que nunca más íbamos a volver a encontrar en Europa un comprador en gran escala de nuestras materias primas alimentarias. Con lo que el Gran Buenos Aires, ¿verdad?, empezó a extender la mancha urbana de la capital federal a través de sucesivos cordones industriales, vinculados, por ejemplo, durante los años 30 a la producción textil, ¿no?, que ya venía desarrollándose de los años 20 más o menos,
la producción, las industrias de la construcción, las grandes obras públicas, ¿verdad? Durante los años 40, ya en tiempos peronistas, las industrias metalmecánicas, durante los 60, en tiempos desarrollistas, la producción automotriz, bueno, la siderurgia, distintas empresas, las electrónicas, etc. Con lo que el Gran Buenos Aires fue algo así como el epicentro de un desarrollo industrial sustitutivo de las importaciones que no podíamos comprar con los excedentes de nuestras materias primas. Por lo tanto, ¿verdad?, fue un vehículo que permitió preservar la integración social emblemática de este país desde sus orígenes, entendiendo por integración social lo que también algunos denominaron la excepcionalidad argentina, es decir, un país, ¿verdad?, bastante parecido a una pelota de rugby, ¿no? Con un sector muy chiquito de pobres, una punta muy chiquita de pobres y otra punta muy chiquita de ricos, pero con densas clases medias. El Gran Buenos Aires continuó ese proceso. Lo que pasa es que a partir de los años 60, todo un conjunto de fenómenos confluyeron como para dar comienzo a este proceso de desintegración que no se termina y se agrava. Ya los primeros síntomas de esto fue la propia etapa, la propia industrialización desarrollista, que al ser muy capital intensiva, absorbió menos mano de obra, menos trabajo que las etapas industriales anteriores, ¿verdad?, que eran más bien mano de obra intensiva, ¿no?, como la textil, la metalmecánica, etc. ¿No? A eso se sumó la crisis de las economías regionales, afectadas por la heterogeneización del mercado interno que produjo, ¿verdad?, esta dinámica de desarrollo, y que produjo una suerte de flujo de inmigrantes procedentes del noroeste que hasta ese momento habían estado retenidos en el norte merced a todo un conjunto de cultivos industriales, de agroindustrias, diseñados a fines del siglo XIX, sobre todo por los tucumanos, por una alianza entre tucumanos y cordobeses que había hecho posible, ¿verdad?, preservar la gente como para darle alguna forma, darle algún contenido al federalismo argentino. Ahí entonces las villas, que habían sido un fenómeno hasta ese momento transitorio, se empiezan a convertir en fenómenos más permanentes. Aún así, yo diría que hasta mediados de los años 70 la sociedad preservó su integridad, con mayores niveles de informalidad por ahí en lo relativo a los trabajadores de la construcción procedentes del noroeste, bueno, o a las trabajadoras domésticas del mismo origen. También hubo un flujo de inmigrantes procedentes de los países limítrofes, en parte por razones políticas, como en el caso de los paraguayos, en otros casos por razones económicas. Bueno, pero ahora acá confluyen este proceso, este anticipo o esta zona de riesgo en términos sociales se conjuga con otras dos. Con la violencia política que detona a partir de los 70 y con la crisis del Estado Nacional, esa gran obra, ese gran artefacto desde el que se constituyó la Argentina, ¿no?, desde el que se hizo la Argentina. Entonces, la crisis fiscal del Estado, la violencia política, el fracaso del tercer gobierno peronista en contener esa violencia política, ¿verdad?, y la ulterior dictadura militar motivaron toda una serie de políticas orientadas a ver, ¿cómo decirlo?, a atenuar el déficit fiscal crónico, procedente en buena medida por el hecho de que la industrialización sustitutiva de importaciones también se hizo subsidiando a distintos sectores concentrados en el mercado interno. Recién en los 60, algunos sectores industriales empezaron a dar algún indicio de empezar a desplegarse merced a innovaciones tecnológicas en los países limítrofes, pero ese proceso no tuvo tiempo de madurar, ¿no? Y políticas como la de Martínez de Oz y otras que siguieron, ¿verdad?, bueno, fueron generando
una masa de desocupados, de subocupados, de trabajadores informales, están en la base de eso que hemos dado en denominar, ¿verdad?, pobreza estructural. Es decir, un fenómeno novedoso en la Argentina, respecto del cual no sabemos bien qué hacer por lo novedoso, porque es nuevo, es la pobreza crónica, endémica. Bueno, por supuesto que desde 1983 la democracia tampoco sabe, le encuentra el agujero al mate acerca de qué hacer con todas estas cuestiones, que se van acumulando en torno de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires sigue siendo por inercia, ¿verdad?, el gran continente, la gran esponja de gente que viene del interior, que procede de los países limítrofes, pero como, ¿verdad?, ha caducado cualquier tipo de idea de país. Yo no quiero hablar del término proyecto nacional porque me tiene un poco podrido ya, porque se ha utilizado con fines tan espurios que a esta altura me produce un poco de cosa. Bueno, pero vamos a decirlo aunque sea por última vez. Al no tener un proyecto nacional, entonces el Gran Buenos Aires es algo así como una esponja que absorbe sectores que finalmente terminan, ¿verdad?, incrementando su pobreza. Y es en ese orden que se inscriben, por ejemplo, ese fenómeno que ya comienza en los 70, pero que se exacerba a partir de los 80, que son las ocupaciones territoriales, ¿verdad? Un fenómeno que Fabio también conoce muy bien, y que, a ver, son difíciles, es muy difícil establecer un solo modelo o una sola explicación, porque hay distintas modalidades de ocupación. Hay algunas que son chicas, de 10, 20 familias, otras son masivas, algunas son espontáneas, otras son muy dirigidas políticamente, ¿verdad? Pero finalmente lo que ocurre es que esta modalidad de urbanización y de extensión de la mancha urbana, ¿verdad?, sin planificación, lo único que hace es hipotecar el futuro, lo único que hace es reproducir aún más la estructuralidad de la pobreza. Porque, a ver, se constituyen barrios en zonas no necesariamente habilitadas, no necesariamente aptas para la habilitación humana, sobre basurales, ¿verdad?, o aislados y enguetados, ¿verdad?, respecto de servicios públicos elementales. Bueno, y toda una serie de situaciones. Que por un lado, y con esto cierro porque así abrimos un poco el debate, ¿no?, que por un lado reproducen la pobreza. Ahora, por el otro también son, curiosa y paradojalmente, una fuente de riqueza para muchos actores situados en algunos sitios de la superestructura política que hacen, uso de esta información por muchas razones que podemos charlar a lo largo. Yo con esto dejo inviable, ¿no? Bueno, para empezar. Gracias, Jorge. Fabio, bueno, son muchas las preguntas y mezclar también un poquito la cuestión urbana con la política. Voy con 2 o 3 punteos, algunos ya están preguntando. Y ¿me escuchás, Fabio? Sí, pero te perdí un minuto. No, No, te perdí por un minuto. Lo que digo es, me echar un poquito, voy con 2 o 3 preguntas, levantando algunas de las que van haciendo los participantes. Uno, se habla mucho de segregación urbana en el AMBA, en el conurbano bonaerense. ¿Qué es? Explicarnos brevemente desde tu punto de vista esta segregación, cómo se puede solucionar el acceso al suelo, y para terminar este primer peloteo, ¿por qué la provincia de Buenos Aires, el gobernador, tiene esta maldición histórica de no poder llegar a ser presidente, y por qué muchas veces es gobernado por un dirigente de la capital federal y no de un propio bonaerense? Te dejo tres lineamientos para charlar. Primero voy a dialogar con mi amigo Jorge Osona, con el cual tengo una visión general compartida sobre este proceso que él describió con todo detalle. Yo haría mucho énfasis, y con esto voy a explicar lo de la segregación urbana, haría mucho más énfasis en el shock del 75, digamos, ¿no? Sí, claro. Porque con sus luces y sus sombras, desde 1930 a 1975, en esos 45 años de industrialización sustitutiva, la Argentina tenía pobreza de un dígito y desempleo de un dígito.
con dificultades, no éramos un paraíso, pero los migrantes internos conseguían laburo, y un tema fundamental, porque voy a apoyarme en eso para ir a lo de la segregación urbana, y conseguían una cosa que era muy importante, que existía, que era el acceso al suelo regular a través del loteo popular. Entonces, en los bordes de los municipios, de manera no siempre prolija, pero la verdad es que se autorizaban, los consejos deliberantes autorizaban los loteos, cambiando la calificación urbana, propietarios Vinelli, Cammar, famosos, agarraban 10, 12 hectáreas, abrían las calles, hacían las mensuras, producían los títulos de propiedad y se lo vendían a los trabajadores en 60 cuotas, 84 cuotas, 120 cuotas. Vos ibas 10 años después ahí y te encontrabas el 70% del barrio construido y 2 o 3 servicios públicos ya instalados. Ibas a los 20 años y estaba todo el barrio construido y las calles asfaltadas, etcétera, etcétera. La sociedad de fomento había reclamado el asfalto o el agua, etcétera. Podía faltar el gas, podía faltar algo. Casas humildes, pero los hijos de esa familia iban a heredar algo. Y las personas iban a dar un domicilio y se iba a constituir un modo de vida en la que, aunque con mucha distancia con el centro de la ciudad, con el centro de Banfield, con el centro de Loma, con el centro de Avellaneda, esas personas se sentían partícipes de la misma vida social. Este es un dato. Las dos grandes fábricas de ciudadanía de la Argentina fueron la escuela pública de la ley 1420 y el loteo urbano. Y el loteo urbano, ¿qué pasa? En 1975, con la hiperinflación, que significa el Rodrigazo, desaparece la venta en cuota, desaparece el loteo popular. Nunca más un trabajador con un esfuerzo de su salario puede comprarse el lotecito. Eso es clave porque obtura la vía de salida de los pocos que podían salir de la villa, tenían una vía de escape y esa vía de escape queda obturada. Ya el que entra no sale más. Por eso, vos en 1950, 1960, 1970 tenés villas, pero no tenés cultura villera. Vos cultura villera tenés en 1980, 1990, 2000. ¿Por qué? Porque el estancamiento produce un lenguaje, una estética, un modo convivencial y una conciencia de los otros y nosotros, que es que en 1950, 1960 estaba mucho más débil, mucho más débil. Entonces, ¿qué pasa? Eso es caldo de cultivo de la exclusión. La segregación urbana es un subproducto de la segregación social, es la expresión física de la segregación social. La Argentina, hasta 1975, era un país con las típicas desigualdades capitalistas, ¿no? Gente que por profesión, por disposición de recursos, etc., tenía ingresos distintos unos de otros. Pero el código convivencial, el hijo de A y el hijo de B, el padre le decía, al maestro hay que hacerle caso. La exclusión es un fenómeno cualitativamente diferente a la desigualdad de ingresos. Por supuesto que están muy asociadas, pero es cualitativamente diferente, porque el hijo de A le dice al maestro hacerle caso y el hijo de B dice, avísame si te dice algo el maestro que vamos y le ponemos un cuetazo. Entonces, ese cambio no es un cambio solo en el ingreso, es un cambio que va más allá del ingreso, porque aparte donde se produce la exclusión, no entran las políticas públicas. La frase emblemática, a este barrio no entra la policía o a este barrio no entra el SAME, se constituye en un símbolo de lo que quiere decir, acá no gobierna el Estado. Y si no gobierna el Estado, gobierna otra cosa, que en el mejor de los casos puede ser una organización comunitaria infectado por un porcentaje menor de delito y mayor de actividades comunitarias o religiosas. Y en el peor de los casos, es todo dominado por el delito sin las actividades ni comunitarias ni religiosas. Entonces, ¿qué pasa? Es un proceso de desciudadanización, cuya expresión física es que, yo voy a poner una cosa porque acá la edad del público va a entender lo que voy a decir y aparte le da un toque de humor lo que voy a decir. En los años 60 y 70 hubo un novelista argentino, muy cursi, que se llenó de plata escribiendo novelas para la televisión que eran un récord de rating imposible de entender hoy, 40 puntos rating, 50, que se llamaba Alberto Migré.
Alberto Migré. Todas las historias de Alberto Migré son la misma historia. Son un chico y una chica que son un amor en el que se interpone una tía, un amigo, el padre. Hay alguien que se interpone ese amor, eso tira todo el año y al final el amor se consagra, ¿no? Generalmente uno de los dos era rico y otro de los dos era pobre. Y la lucha durante toda la novela era una lucha por superar el prejuicio de clase para que el pobre y el rico pudieran casarse. Esa novela no se puede escribir más en la Argentina, porque esos chicos no se encuentran en ningún lado. Eso es la segregación. O sea, en la Argentina en 1960, el hijo del escribano rico se podía enamorar de la hija de la empleada doméstica pobre, porque capaz iban a la misma escuela o al mismo club. Hoy ya no se pueden enamorar más. Uno vive en un country, el otro vive en la villa. Y si viviera fuera del country, lo mismo, porque los circuitos de pertenencia, ya no hay ningún circuito que los pueda encontrar, que los pueda vincular. Entonces después lo que vemos es que físicamente se refleja un proceso de segregación social muy intenso. Yo dije que explotó en 1975 porque desaparece. Ahora, ¿por qué explotó en 1975? Que fue por un hecho externo, también la crisis del petróleo, mostró la industrialización sustitutiva que era más frágil de lo que creíamos, etc. Pero todo lo que dice Jorge es muy importante, porque esa fragilidad previa al 75, esto sí es muy importante para la política de hoy, lo que voy a decir. La fragilidad previa al 75 era una fragilidad como asintomática. Como eran pocos los desempleados y pocos los pobres, como que no nos dábamos cuenta. Ahora, después del 75 hasta hoy pasaron 45 años. Que en 45 años que nosotros tenemos el diagnóstico lo tenemos. La Argentina debe resolver la restricción externa. Debe resolver su restricción externa para darle estabilidad a su macroeconomía. Precisa estabilidad a su macroeconomía para que sus relaciones económicas y sociales puedan ser más fluidas y la gente pueda expresar su talento, sus capacidades, etc. Hace 45 años que sabemos cuál es el problema, tenemos un agujero en el techo, la restricción externa sería un agujero en el techo. Cuando el día es primaveral, el agujero en el techo no se nota, ¿no? Entonces, los años que el mundo crece, los mercados financieros prestan, tenemos un agujero en el techo y nos hacemos los giles como si no pasara nada. Cuando garúa, ya el agujero en el techo se siente. Y cuando cae piedra no te digo nada. Ahora, hay algunos ministros de Economía que han decidido, por una etapa, ponerle un plástico al agujero en el techo. Eso se llama endeudamiento. No arreglar el agujero, que sería exportar 20.000 millones de dólares más, sino ponerle un plástico. El plástico aguanta, la garúa la aguanta. Donde viene piedra, siempre viene piedra una vez cada tanto. Donde viene piedra, olvídate del plástico, ¿no? Bueno. Nosotros tendemos a atribuirle la responsabilidad a los ministros de Economía. Y acá quiero decir una cosa, no importa que sea Jesús Rodríguez, Guzmán, Herman González, Cavallo, no importa. Nos falta exportar 5 puntos del PBI para resolver la restricción externa. No importa cómo se llame el ministro de Economía. La pregunta del millón, porque hay otra solución alternativa, que en vez de que es consumir 5 puntos del PBI menos en bienes importados. Eso es muy duro. Es cambiar la tablet menos, cambiar el celular menos, irnos menos de vacaciones, ahorrar menos en dólares. Es mejor para todos que produzcamos más y no que consumamos menos. Está claro. Pero las cosas que tenemos que hacer para producir 20 o 25 mil millones de dólares de productos que compiten con otros productos en el mundo, no producir cualquier producto. Producto de una calidad y de un precio suficiente para poder ser vendido a un mercado exigente. Es un conjunto de reformas en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Si no, no hay forma de resolver el conurbano. Porque el conurbano no es abrir una calle más. Ese es un error conceptual. Urbanizamos e integramos. Y yo la pregunta digo, si no cambia la tasa de empleo en las familias, sí, por supuesto que los servicios públicos son importantes. No voy a negarle valor. Pero digamos, la crisis del conurbano es la crisis de la industrialización sustitutiva. Por eso el conurbano no era patológico en 1968. Porque todavía la industrialización sustitutiva funcionaba. Entonces, si no arreglamos la economía del conurbano, no arreglamos el conurbano. Jorge, en esa línea,
muchas veces se debate, y Fabio después queda las cuestiones más políticas, digo, que la picadora de carne que termina siendo la provincia de Buenos Aires y por qué ningún gobernador llega a presidente, etcétera. Pero un debate que está hoy en día, viene estando hace mucho tiempo, división de la provincia de Buenos Aires, que tenga mayor representatividad en el Congreso Nacional, que se divida en 3, en 4, esto permitiría dar mayores recursos, mayores representatividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas, Jorge, al respecto? Mirá, opino una cosa que ya la comenté otras veces con mi amigo Fabio, ¿no? Si hay algo que es malo, es no hacer. Y lo que caracteriza a la política bonaerense, no a la política bonaerense, a la forma de hacer política que se acuña en el territorio bonaerense, es precisamente el no hacer. Es decir, es un fenómeno que tiene cierta analogía con el psicoanálisis, ¿no? Bueno, es como un comportamiento neurótico. Todo el mundo reproduce comportamientos, ¿no?, que de antemano se saben fallidos, pero que se siguen repitiendo como si fueran un éxito. Y entonces quedamos enredados en una suerte de círculo vicioso que no nos permite salir del problema. A ver, la subdivisión de la provincia podría ser una solución, pero aún subdividiendo la provincia en 3, cada una de las subprovincias seguiría siendo la primera provincia del país. Porque la provincia de Buenos Aires es tan macrocefálica que concentra el 40% de la producción, el 40% de la población, el 40% de la pobreza, ¿verdad? Sobre todo en el conurbano. Entonces, todo esto hace que, bueno, sea muy difícil. Ahora, a eso hay que añadir, entonces, bueno, subdividámosla. Ahora, ¿cómo la subdividís? Eso requiere de acuerdos políticos de fuste, que hoy no los tenés. Pueden haber subdivisiones, estoy pensando, no son cosas que se me ocurrieron a mí, cosas que están en el debate académico. Bueno, una subdivisión sobre la base de vicegobernadores, 3 o 4 vicegobernadores por regiones. Podría ser, pero cuidado con esta fórmula, porque me produciría un poco de preocupación, a raíz de que la provincia de Buenos Aires, la estructura político-institucional, es lo más parecido a las monarquías absolutas del siglo XVII. Una yuxtaposición de instituciones, muchas de ellas que van perdiendo utilidad, muchas de ellas absolutamente anacrónicas, pero que no se disuelven y que ocupa muchísima gente. Por de pronto la provincia de Buenos Aires tiene por capital a la ciudad de La Plata, tal vez la ciudad más decadente de todo el país, ¿no? Una cabeza, ¿verdad?, anquilosada de gente que tiene una enorme dificultad en administrar esas distintas provincias que constituyen la provincia. Ahí tenemos una primera cuestión. Esto genera a su vez una cuestión de índole identitaria. Cualquiera que es tucumano, mendocino, sanjuanino, rionegrino, sabe que sos cordobés, tucumano. ¿A quién se le ocurre pensar que ser bonaerense conforma una identidad? ¿Qué tengo que ver yo que estoy acá en Banfield con un vecino de La Matanza, otro de Trenquelao, que en otro de Mar del Plata, otro de Bahía Blanca? Acá hay un trauma que tiene que ver con la historia, y permítaseme bueno, hacer una consideración muy progreador. A la provincia de Buenos Aires se le cortó la cabeza, se le sacó su ciudad en 1880. Y entonces eso le produjo un trauma muy grande y se le creó otra capital, La Plata. Son traumas difíciles de asimilar porque este país fue posible, entre otras cosas, merced a la invasión del interior por la provincia de Buenos Aires en tiempo de la presidencia de Mitre, aprovechando
la coyuntura de la guerra de la Triple Alianza, con lo que Buenos Aires se impuso al resto, ¿no? Bajo la excusa de la guerra del Paraguay para sacarle a las provincias sus ejércitos. Ahora, paradojalmente, desde el fin de la presidencia de Mitre en adelante y a lo largo de todo el régimen conservador liberal, se constituyó una oligarquía, ¿no? Una suerte de mafia política. Digo mafia política, estoy utilizando un término muy duro, pero simplemente para que nos entendamos, ¿no? Irigoyen lo llamaba el contubernio, yo no soy radical, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Entre tucumanos, cordobeses, con algunos socios menores, emparentados, salteños, mendocinos, que tomaron el control político del país y que prácticamente, ¿no? Marginaron a los porteños, que llegaron, ¿verdad?, de vez en cuando y por razones fortuitas y casi siempre con mucha mala suerte. Pellegrini, que llegó para completar el periodo de Juárez-Selman, y después Luisa Espeña, que, bueno, tiene que renunciar por una revolución radical, Quintana, que se muere, Roque Espeña, que se muere, etc. De manera que ahí lo que uno ve es que hay un problema de índole histórico. Tenemos una capital federal que se llama Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Ahora, la provincia de Buenos Aires no tiene por capital La Plata y eso genera un problema muy serio. Ahora, a eso hay que sumar que la mayor parte de los gobernadores, y acá ya quiero más bien circunscribirme a los últimos años, ¿no? Desde 1983 en adelante, no son bonaerenses, son gente de la capital, que por lo tanto no entienden absolutamente nada acerca de la subcultura política provincial, de esa configuración institucional propia de la monarquía de Luis XIV. Porque vos tenés los municipios del conurbano, desde la reforma constitucional de 1994, en algunos casos son provincias, ya no microprovincias, provincias. La Matanza tiene más población que toda la Patagonia junta, que más de 20 provincias juntas. Con lo que hoy por hoy La Matanza, al disolverse el sistema de colegio electoral, se define quién va a presidir este país. Y La Matanza es a su vez un distrito anómalo, que reproduce todos los problemas de la provincia de Buenos Aires, porque son 4 distritos en uno. Virrey del Pino, González Catral, La Ferrer, Ramos Mejía, todos diferentes, ¿no? Y que concentra buena parte de la pobreza postindustrial heredada de la crisis de la industrialización comenzada en 1930. Ahora, por debajo de las municipalidades, o por encima, qué sé yo, tenés jurisdicciones judiciales, distritos judiciales, distritos escolares, distritos regionales, toda una serie de cosas que determina que, por ejemplo, un legislador provincial tenga que reunirse con diputados de distintos distritos, ¿verdad?, para resolver problemas inherentes a la educación, a la justicia, ¿verdad?, o a la economía. Entonces es un caos absoluto y hay que ser muy conocedor y hay que estar muy adentro de esta subcultura como para poder gobernarla. Ahora, si esta subcultura no se la conoce, porque los que vienen son porteños, te podés imaginar que ser gobernador de la provincia de Buenos Aires expone a una suerte de trituradora de carne. Es meterte prácticamente qué sé yo, en un crematorio. Esa es la razón, ¿no? Antiguamente se lo llamaba la maldición de Dardo Rocha, por la que todos los tipos que llegan a la gobernación de la provincia de Buenos Aires creen que tienen el bastón de mariscal en la mochila y que van a llegar a la presidencia, y nunca nadie lo logró. Y el fenómeno se reproduce en las intendencias. Todo intendente bien nacido pretende llegar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Prácticamente ninguno lo logró, salvo Duarte. Jorge, porque me quiero apoyar en muchas de las cosas interesantes que decís y, a ver, yo personalmente creo que el motivo por el cual
Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, como centro de un, se dice técnicamente, un hinterland, de un área ampliada que fue en algún momento próspera, está vinculado a la incorporación a los mercados globales, originariamente de la economía pampeana, digamos, ¿no? Fue el centro de servicio. La economía pampeana tenía buenos precios y tenía compradores, pero en algún lugar había que despachar, se precisaban centros financieros, seguros, arreglar las máquinas, no sé, todo el conocimiento, todo lo que agregaba valor y que esta ciudad, bueno, y después su conurbación fue gestionando primero eso y después la referencia industrial ineludible. Yo soy de los que piensan que al Gran Buenos Aires Lucas se lo arregla desde afuera. La Argentina, la conurbación es de la que habla Jorge, y que Jorge probablemente sea el argentino que mejor la conoce, lo quiero decir, no está formada, nosotros decimos la gente del interior, eso es un generalismo. Más del 75% de la gente que integra nuestras villas y asentamientos es del NEA o del NOA. O sea, Cuyo expulsa muy poco y la Patagonia no expulsa prácticamente, al revés. O sea que nosotros tenemos comillas, que no se malinterprete. El cáncer sociodemográfico lo tenemos localizado, sabemos dónde es. O sea, si mañana la economía del NEA y la economía del NOA podían integrarse al mercado mundial y parar la sangría que significa esa migración constante, estaríamos con otra agenda. Y después tenemos un porcentaje no menos importante, que yo creo que es crecientemente cada vez menos relevante, va a ser en el tiempo, de migrantes de países vecinos, bolivianos, paraguayos, etc., en la medida en que esas economías, por ejemplo, con Paraguay ya se nota, Paraguay ha estabilizado su macroeconomía y ya no manda como mandaba antes. Y en la medida en que le vaya bien a nuestros vecinos, bueno, el caso, hasta los años 80, en Buenos Aires había muchos uruguayos y ya uruguayos no vienen. Eso está claro. Y el caso más emblemático, hay que decirlo, es el de los chilenos, que hasta la década del 80, la Argentina era el primer destino de la emigración chilena, y hoy hay más argentinos yendo a Chile que chilenos viniendo a la Argentina. O sea, eso demuestra que también tenemos que tener un proyecto con nuestros países. Si queremos vivir de determinada manera, tenemos que tener un proyecto de país. Como dijo, no quisiera ir a lo trillado, pero como dice Jorge, eso es inevitable. Ahora, nuestra economía del NEA y del NOA tiene posibilidades de integración a los mercados mundiales, y nuestras ciudades intermedias, de 50, 60, 70 mil habitantes, muchas de ellas sobreinvertidas en materia de infraestructura, están en condiciones, ciudades que son de 50.000 habitantes, pasar a ser de 100.000 en una década, sin perder su carácter de ciudad pueblerina, de calidad de vida, de alta seguridad, lo que fuera. Pero eso lo que no va a pasar es naturalmente. Si no hay un proyecto, o sea, vos tenés, el ejemplo más claro, Lucas, es el ejemplo de Trenquelauquen con la generación de suelo urbano. Comprarte un lote en Trenquelauquen con todos los servicios, sabés, vos bien lo sabés, sale la mitad que sale en Peguajó. ¿Por qué? Porque hay un programa público, etc. Ahora, Trenquelauquen, si eso en vez de hacerlo en la escala que lo hace, lo haría en el triple de escala, podría hasta promocionarse, diciendo, venga Trenquelauquen, que va a encontrar baja tasa de delito, servicio público de calidad, calidad de vida, actividad económica, etc. Ahora, eso Trenquelauquen no lo puede hacer solo. Yo en algún momento, como vamos a volver al gobierno, el espacio no populista va a volver al gobierno, yo creo que hay que tener un programa para 200 ciudades argentinas, no las más chiquitas, porque ahí hay otro problema, de 30 a 100.000 habitantes, o de 20 a 100.000 habitantes, en la que nosotros con algún tipo de estímulo federal podemos resignificar la migración de afuera, que en vez de venir a Buenos Aires, vaya ahí, y que el AMBA igual sigue siendo un problema, pero esto te voy a dar un dato urbanístico, ¿no? Los argentinos van por el mundo y vienen, y generalmente mis amigos me cuentan cosas de ciudades porque saben como a mí me gusta el tema urbano, ¿no? Y dice, estuve en Viena, ponele, ¿no? Y dice, ay, qué maravilla, Viena, esto, el otro, qué sé yo. Y yo le digo, ok, ¿sabés que Viena tiene menos habitantes ahora que en la Primera Guerra Mundial, no? Y no. Digo, los alcaldes de Viena tienen que mantener, no tienen que hacer un metro de cloaca más, no tienen que hacer un metro de asfalto más, no tienen que abrir una escuela nueva, no tienen que...
Le digo, nosotros, nuestros alcaldes de Bogotá, México, DF, Buenos Aires, Río de Janeiro, administran una bomba que está estallando. Bogotá tenía 500.000 habitantes hace 30 años, tiene 9 millones. 500.000, 9 millones. No hay forma de administrar eso. Ahora, si nosotros, hoy tenemos 13 millones y medio, 14 millones de habitantes en el AMBA, si en el 2030 tenemos 13 millones, yo te puedo asegurar que todos los intendentes empiezan a lucirse, porque cambia, ya no es administrar una bomba estallando, ya podés pensar en el cinturón verde, ya podés pensar en otras cosas, ¿entendés? Ahora, voy a hacer voy a ponerme un toque autocrítico y con esto cierro. Vos lees las cartas quijotanas y vos ves la correspondencia de Alberti y Sarmiento, el problema territorial estaba en la cabeza todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿qué hacemos con esta inmensidad? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo nos conectamos? ¿Cuánto hace que la agenda territorial no es central en la agenda pública en Argentina? Entonces no hay forma de arreglar, porque yo tengo voy a dar un toque optimista / escéptico al mismo tiempo. No es que nosotros fracasamos en arreglar el conurbano, nunca lo intentamos. ¿Ustedes conocen que alguien haya dicho, este es el plan para arreglar el conurbano y le fue mal? No. Nosotros ni llegamos a intentarlo. Nosotros que fracasamos. Yo no conozco a un gobernador que diga, este es mi plan para el conurbano. El último gobernador que no tuvo un plan, pero que tuvo un empuje político en relación al conurbano, fue con el fondo del conurbano el señor Duhalde. Dijo, me hago de un montón de plata y financio un montón de obras. Pero no era un plan, no había un plan estratégico ahí, de policentralidad urbana, de movilidad, de cómo elevar el nivel de competitividad de la industria sustitutiva que iba a sobrevivir o que podía sobrevivir. No hubo un plan, era guita en asfalto, cloaca, etcétera, que no digo ni que está mal, no lo estoy juzgando. Lo que digo es que nunca tuvimos un plan. Y como yo soy de los que piensan que el plan que arregla el AMBA es el plan que arregla el NEA y el NOA, o sea, no se puede arreglar el AMBA sin arreglar el NEA y el NOA, Argentina precisa un plan territorial. Fabio, te repregunto ahí una cortita, digo, si en este contexto post-COVID, post-pandemia, la nueva normalidad, puede ser una buena oportunidad para repensar demográficamente la Argentina con el turismo permanente, con la capacidad del teletrabajo, de que hoy un vecino de Hurlingham o de Avellaneda... Ya está, dos cosas que tenemos, en la bolsa del outlet de mucho que miramos, podemos elegir dos que nos la podemos llevar. Una es el auge mundial de la bioeconomía, o sea, en todo el mundo a nivel académico, pero ya a nivel de mercado, hay una preferencia por los bienes de la economía circular, por el aprovechamiento de la biomasa, etc. Yo creo que ahí Argentina, si previamente frena su cultura antiempresarial, ¿no? Pues voy a hacer un paréntesis con el coronavirus y todo, y voy a meter mecha política. Ustedes saben que un grupo de científicos, una universidad desarrolla la vacuna. Ok, bien, vamos, aplausos. Para que a vos te vacunen, entre ese invento y vos, pasan 50 empresas de logística, de envasado de frío que produzca la vacuna, etc. O sea, sin empresas no hay los bienes y servicios. O sea, el conocimiento se transforma en útil, socialmente aprovechable, a partir de que una empresa lo pone en el mercado. Si no, el señor desarrolla la vacuna en Oxford y tiene una vacuna para él. Listo. Para tener 7.000 millones de vacunas precisamos empresas. En la Argentina hay que espabilarse de que para producir bienes y servicios en suficiente volumen, calidad, etcétera, para que nos produzcan calidad de vida extendida, precisamos empresas. Dicho esto, tenemos dos en el outlet: la bioeconomía y la economía del conocimiento, que la deberíamos gestionar como economía de reequilibrio territorial. Pero te voy a dar la mala noticia. Esas son las dos positivas. La negativa es que los que conurban nuestro tercer cordón no van a entrar ni en la bioeconomía ni en la del conocimiento. O sea, nosotros tenemos que hacer un impacto de empleo de pico y pala, diríamos. Corrámonos un poquito de la pandemia. Pongámonos en el 2016, 2017. La gente en la Argentina que tiene alguna calificación
que sabe un idioma, que sabe manejar una máquina, que sabe manejar las herramientas digitales, está empleada. Podrá querer ganar más, podrá tener dinero, pero está empleada. O estaba hasta la pandemia, ¿no? Y los desempleados, vos tenías un tabique en el sistema laboral. Eran personas de difícil empleabilidad en una economía capitalista competitiva. O sea, vos tienes un tabique. Los que saben hacer algo están empleados y los que no están empleados tienen difícil. Ese problema es un problema estructural, porque vos no tenés gente que sepa hacer muchas cosas desempleada. Vos tenés gente desempleada que sabe hacer cosas muy elementales. Entonces, una parte de la solución para nosotros, más allá de la bioeconomía y la economía de conocimiento, es ahí pensar algo. Lo que se me ocurre es que si vos tenés un plan, lo que tenés que pensar ahí, por supuesto que tenés que cortar generacionalmente para que los hijos puedan entrar en las economías competitivas, pero para la generación, digamos, activa actualmente, es la obra pública. Pero no la obra pública de los movimientos sociales. La obra pública. Obra pública de calidad, obra pública con horario de ingreso, con horario de salida, obra pública, con casco, con bota, porque el gran problema del culto a la pobreza es que en el culto a la pobreza no se generan condiciones de ingreso a la economía capitalista competitiva de parte de las personas. Terminamos en una especie ahí de resignificación de la condición de pobre que es muy lesiva para los pobres, digamos, ¿no? Jorge, ya vamos a ir cerrando 2 o 3 preguntas más. Jorge, pensás, digo, ¿qué reflexión tenés con respecto a la toma de tierras que estamos viendo, que estamos viviendo? Hay un problema de acceso al suelo indudable, pero ¿por qué se da? ¿Hay un negocio político atrás? ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Y ves algún peligro de estallido social en el conurbano? Porque parecería contraintuitivo con el peronismo, tanto en el gobierno nacional, el gobierno de la provincia, en muchos municipios del conurbano. ¿Cómo ves esos temas? Mirá, sobre las ocupaciones de tierras, te voy a dar un dato más o menos emblemático. En el entorno del Gran La Plata, de los alrededores de La Plata, se han ocupado 200 hectáreas de tierra, ¿no? Que suponen aproximadamente 2.500 familias. Son familias, ¿no?, con una transición demográfica que determina que tengan 5 o 6 hijos cada uno, ponele. Bueno, eso tiene un sentido inequívocamente político. La ciudad de La Plata está gobernada por la oposición. Y eso para un gobierno peronista es toda una anomalía que hay que terminar, con la que hay que terminar de alguna manera. Entonces, a mí nadie me va a hacer entrar en la cabeza de que esas ocupaciones fueron espontáneas, ¿no? Ahí tenés un sentido eminentísimamente político y electoral. Mirá, en cuanto a otras ocupaciones acerca de las que estoy más o menos al tanto, como por ejemplo la de San Vicente, el presidente Perón, Villa Numancia, etcétera. Mirá, dado el estado actual de la situación, sería relativamente fácil producir el desalojo. Ahora, el desalojo de la villa no tiene que tener un sentido estrictamente represivo, sino que tiene que ajustarse a lo que Fabio muy bien planteaba recién como un plan, ¿no? Bueno, muy bien, señores. Ustedes se han implantado acá. Muchas veces, no nos olvidemos, esto es un gran negocio, ¿no? Impulsado por bandas, por gente especializada, ¿verdad?, en ocupar tierras. Es un negocio. Fíjense que hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Yo lo compartía esto el otro día con muchos referentes territoriales allegados a mí que están en la cosa, que han sido ocupadores. Que hay muy poca cobertura televisiva, mediática, acerca de esas tomas, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en la toma del Parque Indoamericano. Porque vos en la toma del Parque Indoamericano podías ver quién era quién. Entonces, gente más o menos entendida, incluso yo, que no soy ocupador y que no vivo en un barrio popular, yo te decía, mira, ahí va este de los... Bueno, no se sabe quién está ahí. Pero si se pudiese ver, seguramente serían viejos conocidos.
y que es gente que va a hacer negocios de la más diversa índole y a partir de los más diversos formatos. Es un poco, ¿cómo te podría decir? Frívolo, trivial, hacer un modelo general acerca de las ocupaciones. Uno podría decir, bueno, que cada ocupación atraviesa 3 etapas cruciales, está bien, pero eso sería útil como para dar una clase en la facultad, no a los efectos de esta reunión donde queremos saber cosas más o menos prácticas. Ahora, una ocupación como la de Villa Numancia, vos la rodeás, empezás negociaciones, censás a la gente y la desalojás. Si eventualmente hay resistencias, sin disparar un solo tiro a través de gases lacrimógenos. Ahora, ¿para qué? Para después ver hasta qué punto es viable una urbanización ahí o no. Y en un segundo paso, llegar a un acuerdo con los propietarios para efectuar un sistema de loteo al estilo de lo que planteaba Fabio, al estilo de la Guardia Vieja, en condiciones, ¿verdad?, como para que la gente tenga servicios, esté próxima a las grandes, a las grandes arterias de comunicación, etc. Eso se podía hacer. Si no se hace, y si una ocupación ya lleva más de un mes, es irreversible. Es irreversible. Y ahí sí, sin lugar a dudas, hay una intencionalidad política de corte electoral. Sería interesante saber, y esto va de la mano con lo que decía Fabio recién, ¿quiénes son los que están ocupando? Porque, a ver, si resulta que finalmente en la tercera etapa de la definitiva de una ocupación, el 50% son paraguayos o bolivianos, o chaqueños o formoseños, hay una operación de traslado poblacional desde las provincias pobres, donde sobran electores peronistas, hacia la provincia de Buenos Aires, a los efectos de evitar cualquier peligro, cualquier disgusto electoral de cara a las elecciones del año que viene. No hay que ser demasiado ingenioso para darse cuenta que en ese caso eso tiene un sentido político. Una cosa es una ocupación por parte de gente que le falta, bueno, hacinada. Ese tipo de ocupaciones fueron muy comunes durante los años 80, incluso hasta mediados de los años 90. Pero en líneas generales, y salvo excepciones, desde fines del 90, y sobre todo el 2001 en adelante, son un negocio, y no solamente un negocio político, sino, como decía también Fabio, un negocio penal, porque ahí después se instalan las zonas liberadas donde abreva el delito. De modo que, ya te digo, yo lo que creo que estos episodios tienen que ver con una estrategia de corte electoral. ¿Quiénes están detrás? No se sabe. Ahora, siempre detrás hay alguien. Es muy poco probable, a partir de lo que yo pienso, que sean los intendentes, porque para los intendentes, ¿verdad?, estas macroocupaciones suponen recursos, la necesidad de recursos que no tienen, porque a la larga o a la corta después tienen que contribuir con materiales, con topadoras, eso genera conflictos, eso genera recursos que los intendentes no tienen. Entonces es muy probable que haya movimientos sociales. Ahora, ¿quién está detrás de los movimientos sociales? Que pueden ser directamente los impulsores o pueden ser indirectamente. Por otra parte, esto se ha dicho. El señor Grabois se ha cansado de decir que esta situación de pandemia va a motivar muy probablemente ocupaciones de tierra. Bueno, estamos en presencia de un fenómeno que ya se dijo, que ya se preanunció. Bueno, ya te digo, ¿quién está detrás de los movimientos sociales? Este es un problema difícil de dilucidar, porque la superestructura kirchnerista, ¿no?, anclada en el Gran Buenos Aires, es heterogénea y no tiene conducción. La señora de Kirchner no sabe bien lo que es el Gran Buenos Aires, sabe que ahí tiene, ¿verdad?, la mayor parte de su apoyo. Tiene un hijo al que lo está mandando a recorrer para ver si aprende algo. Ahora después, subordinadamente a ella, la superestructura está constituida por su gobernador, que es ella, y que no entiende absolutamente nada, de nada, mucho menos que cualquiera de los gobernadores porteños anteriores. Los intendentes, ¿verdad?, que
evidentemente están en tensión con otros sectores de la superestructura, como un gobernador reticente a pasarles recursos de la coparticipación secundaria, ¿verdad?, por razones políticas. Un ministro de Seguridad que pretende ser un proto-Bolsonaro argentino, con aspiraciones que se contradicen con la de los intendentes. Y vaya a saber si en torno a esa contradicción no tenemos más de una clave acerca del incidente policial que hubo la semana pasada, no fortuitamente. Esto empezó en la tercera sección electoral, Loma de Zamora y Esteban Echeverría, y después se diseminó. En todo el Gran Buenos Aires. Después tenés los movimientos sociales. Los movimientos sociales en este momento tienen una cajita feliz de miles de millones, de millones de dólares, de pesos. ¿Y por qué? Porque dado el escándalo que se produjo con los sobreprecios de alimentos, el Ministerio de Desarrollo Social, ahora el Ministerio directamente le entrega esa plata tercerizadamente a las organizaciones sociales para que ellas compren por su cuenta y riesgo los alimentos y los distribuyan. En principio, funcionó mejor que cuando lo hacían las contrataciones del Ministerio de Desarrollo Social, que dicho sea de paso, eran un nicho de la tercera sección electoral, porque todos los tipos que practicaban, que estuvieron involucrados en esas sobrefacturaciones, era gente de Insaurralde, era gente de toda la tercera sección electoral. Ahora eso ha pasado en los movimientos sociales. De ahí la tensión entre los movimientos sociales y los intendentes. Ahora, ¿cómo se compra? ¿A cuánto se compra? ¿Y en qué condiciones? Yo tengo datos fehacientes de que en este momento lo que se está distribuyendo en los comedores populares es insuficiente porque se ha dejado de suministrar carne y verdura. Y por lo tanto eso, ¿verdad?, disminuye, ¿verdad?, las condiciones nutricionales mínimas que requiere una familia. Así que, repito, es una cosa muy compleja. Ahora, la impresión que me da es que no necesariamente tenemos que llegar al 2001. Lo que sí yo observo es algo que puede llegar a ser mucho peor. Es una situación de anarquía donde no se sabe quién es quién. Totalmente, Jorge. Fabio, para cerrar, que ahí había algunas preguntas y era uno de los temas que quedó latente. ¿Qué pensás con respecto a la discusión de la coparticipación que se dio el otro día y también con el anuncio posterior de Kicillof que esos fondos extra que iban a quedar fijos no iban a ser coparticipables a los municipios y la discusión de recursos que lleva a esto, ¿no? Si nosotros tenemos, quizás el ciudadano que no está súper informado piensa que las dificultades de conversación sobre la coparticipación es un capricho. Entonces, quiero decir alguna cosa para que se pueda dimensionar de lo que estamos hablando. Cuando se hizo la reforma constitucional en 1994, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no era autónoma, y Tierra del Fuego tampoco. Por lo tanto, el constituyente decidió que haya una ley de coparticipación para que deje de funcionar el acuerdo del 88, que se consideraba que estaba obsoleto, pero estamos hablando que un distrito ignorado era el segundo en importancia económica del país. Entonces, en una imagen, si tuviéramos una mesa con 24 sillas y las sillas representaran por su anchura la importancia económica, y fuera Formosa una silla muy finita, y Santiago del Estero una silla muy finita, la ciudad de Buenos Aires que viene caminando, entrando y que dicen, ahora déjenme sentar porque a mi jefe de gobierno lo votaron y quiero discutir la coparticipación, es un gordo muy importante, es el segundo más gordo de toda la mesa. Entonces no hay forma de hacerle lugar al gordo. No hay forma porque el gordo es muy gordo. Representa 7 u 8 de las otras sillas. Y estaba fuera de la discusión antes, y no puede estar fuera de la discusión ahora porque no hay ningún jefe de gobierno que pueda ganar una elección diciendo, discuten la coparticipación y yo decido no ir para que ellos entren los 23 bien acomodados. Porque antes lo designaba el presidente, pero ahora el señor lo tienen que votar los porteños. Y en ese sentido, decir que Buenos Aires pone más o menos el 22% de la bolsa recaudatoria, se recauda en Buenos Aires, y saca el 3%. Pone el 22%,
sea, el 3,7 y ahora va a sacar el 2,7, ¿no? 3,5 y ahora el 2,2. Sí, sí. Bueno, entonces, acá hay un problema que es este problema de Buenos Aires. Alguien podría decir, allá de Formosa, que está en la punta, finito, podría decir, pero vos ser capital federal te da un montón de ventajas, cosa que es verdad. Entonces habría que sentarse a hacer la cuenta de cuántos son las ventajas que significa para la ciudad de Buenos Aires ser asiento del gobierno federal. Porque el gobierno federal paga proporcionalmente más salarios acá, lleva adelante más contrataciones, se constituye en un factor de atracción empresarial, tener esos servicios públicos centralizados en la ciudad de Buenos Aires o lo que fuera. Pero eso ya demuestra la complejidad de lo que hay que tratar. Por lo demás, nosotros estamos discutiendo la coparticipación o cómo manoteamos en un momento en que la Argentina va a terminar este año con un déficit fiscal de 6 o 7 puntos del PBI. O sea, nos vamos a repartir una cantidad de plata y para funcionar nos falta un montón. Entonces, si todos tendríamos que dejar de gastar algo para funcionar con lo que tenemos, estaríamos ante un problema nuevamente muy grave. Yo creo, dicho esto, estoy tratando de poner el volumen de la dimensión, y siempre he discutido que es más fácil reformar la Constitución que hacer una ley de coparticipación, porque la ley de coparticipación tiene que estar aprobada por todas las legislaturas. Y de última, si hay una mayoría política importante y se reforma la Constitución, con 4 o 5 distritos que apoyen decididamente eso, se puede lograr. En cambio, lo otro no. Yo creo que, y esto tiene que ser, debería ser bandera de la campaña electoral de Cambiemos del próximo gobierno. No tocar ningún aspecto de las garantías constitucionales, pero está agotado el modelo de funcionamiento del Estado argentino. Agotado. Agotado. No podemos arreglar un auto que no va ni para atrás ni para adelante. No lo podemos arreglar. Hay que poner cabeza. Precisamos tener 3 niveles en el Estado. Hay muchos estados que funcionan con 2 niveles. Hay que discutirlo desprejuiciosamente. El costo de no discutirlo es que eso que yo llamo de desciudadanización. Por no cambiar la segunda parte de la Constitución, no vamos a cumplir con la primera. Tenemos que cambiar la segunda para poder cumplir con la primera. Para poder cumplir con los derechos, declaraciones y garantías, tenemos que cambiar nuestra estructura del Estado. Eso significa, yo soy un defensor de las políticas públicas, no creo en el Estado mínimo. No lo está diciendo acá un liberalote, nada. Pero para que el Estado pueda cumplir sus funciones de construcción de ciudadanía, educación pública de calidad, salud inclusiva, etc., para eso tiene que estar en la Constitución la profesionalización de la administración pública. Nunca más un intendente, un gobernador o un presidente puede poner a su cuñada en un cargo político porque le cae simpático. Esos son los cargos de confianza, son 40 cargos en un municipio, 50, 100, 150 en una municipalidad, 1000 en el Estado Nacional y el resto es concursos. Jerarquización del sector público, 1. El endeudamiento público, restricciones al endeudamiento público. Tengamos un país, leguémosle a nuestros hijos un país con baja tasa de endeudamiento público y que en cualquier caso, si hay crédito disponible, lo tomen las empresas. O sea, nosotros tenemos los dos o 3 cánceres que signaron nuestro siglo XX, los tenemos que sacar de raíz. Pero eso hay que decir que eso es un enorme sacrificio. Pero es un enorme sacrificio que tiene sentido y que se hace una vez y cambia el sentido del país. En cambio nosotros, para no hacer un sacrificio con ese sentido, nos pasamos haciendo pequeños sacrificios inútiles todo el tiempo. Entonces hagamos un esfuerzo de refundación del Estado argentino. Y por último, quiero decir esto, no quiero un Estado que haga 1000 cosas mal. Quiero un Estado que haga 100 cosas bien, no 1000 cosas mal. Yo lo digo un poco humorísticamente para que no sea tan pesado. Empieza la pandemia y un día veo que contratan a Fito Páez para dar un concierto en vivo por las redes para que la gente escuche. Escuchá una cosa, si entras a YouTube, tenés todo Fito Páez, no es que no lo podés escuchar a Fito Páez, digamos. Y estábamos entrando al proceso recesivo más profundo que conoció la historia argentina y hay alguien que se le ocurre contratar a Fito Páez
para dar un concierto en vivo en plena pandemia. Entonces la pregunta del millón, si usamos el presupuesto público para construir legitimidad política, no tenemos destino. Entonces ese es un debate que hay que darlo mirándole la cara a la gente y diciéndole, eso es una posibilidad, pero es una posibilidad de comportamiento económico mediocre todo el tiempo. Algunos años vamos a andar bien, porque el precio de nuestros productos de venta internacional va a estar mejor, y la mayoría vamos a andar mal. Propongo otro modelo. ¿Cuál es? Un modelo de un Estado profesional enfocado, ¿no? Cuando digo profesional, digo con capacidad de planificación, de incidencia, porque la paradoja, como una vez me dijo alguien cuando yo era funcionario público, y tenía que hacer algunas cosas en relación al personal, y siempre en los lugares donde había mucho trabajo faltaba gente. Y entonces me dijo, la ley de oro del Estado es que falta donde hay que laburar y sobra donde no hay que laburar. Eso es la ley de oro. No es que la distribución termina siendo una distribución inteligente, digamos, en contra de los intereses ciudadanos. Entonces, precisamos hacer este proceso como ya Argentina lo hizo. La Argentina lo hizo en 1880 con Roca, fundó un Estado, unificó la moneda, creó la ley 1420, estableció las bases de esa pelota de rugby. Si queremos ser un país de clase media, precisamos un país con mucha más empresarialidad. Si queremos tener más empresarialidad, precisamos enfocar nuestro Estado, porque con este peso de gasto público y con esta calidad de Estado, no vamos a tener esa empresarialidad. Muy bueno, Fabio. Para cerrar ya, y agradeciéndole a los dos y a todos, nos extendimos más de lo que nos quedamos siempre, pero la verdad que ameritaba. Primero, Jorge, una pregunta que quedó latente y algunos le preguntaron, y después que cada uno, siempre cerramos este ciclo ahora virtual, para consultarle al invitado si está viendo alguna serie o que recomienda algún libro que le haya gustado o lo haya marcado del último tiempo. Así que Jorge va a la pregunta y después serie o libro. Mencionaste que La Plata es la ciudad más decadente de la Argentina y llamó la atención y hubo varios preguntando por qué ese miramiento de La Plata, y después la pregunta sobre libro, serie o si le dedicas un poco de tiempo a estos temas. Mirá, la decadencia es por la disfuncionalidad, porque tiene estructuras burocráticas absolutamente anacrónicas, arcaicas y disfuncionales respecto de las necesidades de la provincia. Es una capital, una burocracia sumamente ignorante de lo que ocurre en la provincia. A ver, todas las provincias tienen su diario. Te voy a poner un ejemplo pedestre. Todas las provincias tienen su diario. La Voz del Interior en Córdoba, etc. Acá tenés, por ejemplo, en Bahía Blanca, una que tiene un nombre muy sugestivo, la Nueva Provincia. Eso te está dando la pauta de un intento, de una intención de alguna forma de secesionismo. ¿Hay algún diario provincial que le permita saber a los ciudadanos de Bahía Blanca, Mar del Plata, Trenquelauquen, La Matanza, Tigre, lo que pasa en la provincia, lo que están debatiendo sus legisladores en la provincia? Hay un canal de televisión bonaerense, hay una emisora de televisión bonaerense. Nada de eso ocurre, y eso tendría que ser justamente una de las funciones emergentes de la capital. Emergente de la capital. La capital no ofrece. La capital lo único que ofrece es el diario El Día. Es un diario de platenses para platenses. Ahí entonces te da la pauta de la inoperancia, ¿verdad?, de la burocracia provincial a nivel de su capital respecto de los distintos distritos, subdistritos, municipios, etcétera, respecto de los cuales. Entonces, ahí está la primera cuestión. Mirá, sobre miniseries estoy un poco perezoso. Me impresionó mucho Fauda, acerca del conflicto entre israelíes y palestinos, ¿no? Que me la devoré verdaderamente. Y donde, bueno, son series muy interesantes porque, bueno, invitan a pensar las cosas menos en blanco y negro, en la amplia gama de grises que suele caracterizar la realidad, ¿no? Y en cuanto a libros, estoy escribiendo el mío, de manera que soy una especie de autolector
obsesionado por tratar de hacerlo mejor, porque cada cosa que escribo me da la impresión de que es una porquería y que hay que hacerla toda de nuevo, porque soy medio así, sadomasoquista. De modo que ese es un poco la Jorge, respuesta. para contarles al resto de los invitados que va a tratar parte de esta temática del conurbano bonaerense, tu próximo libro. Recomendamos a todos el libro anterior que mencionó Santi al principio, que es hiper interesante. ¿De qué año es? Ya tiene unos años. Punteros, Malandras y Porongas es del año 2014, aunque fue el producto de un trabajo de campo que comenzó en el año 2005. Lo que pasa es que, bueno, mi madre se enfermó en el 2008 y eso, bueno, me retrasó mucho. Y bueno, eso retrasó incluso mis trabajos de campo como para poder publicarlo en tiempo y forma. Algo parecido, pero en chiquito ocurrió con este último, pero en fin. Lo empecé en el 2016 y en algún momento va a salir publicado. Vaya a saber cuándo, habida cuenta de la situación esta generada por la pandemia, ¿no? Y después hay un artículo que escribí en Conurbano Infinito que compiló mi amigo el padre Rodrigo Salazaga, sobre, bueno, el patio atrás de la salada, y que es un poco una muestrita de sangre de este próximo libro, que se va a llamar Dioses del Olimpo, o Dioses y Porongas del Olimpo, o algo por el estilo. Bueno, yo no sé cómo venís con la serie, sé que mirás bastante, pero no sé con qué andás últimamente. Bueno, Fauda me encantó, muy perdón. Fauda lo súper recomiendo porque yo soy descendiente de árabes y realmente me llegó, porque aparte es le escapa mucho a la de buenos y malos, digamos, ¿no? O sea, le escapa mucho y lamentablemente yo por lo menos terminé con la idea de que no es resoluble el conflicto. O sea, es una idea escéptica. A mí me gustó, creo que ya la sacaron de circulación, me pareció una pieza para verla y volver a ver varias veces, Chernobyl en su momento, me gustó muchísimo, muchísimo. No la vi y ahora estoy esperando terminar una que está bien, pero que no es para recomendar, para ver Borgen, que me la recomendaron mucho. Bueno, sí, me gusta ver, después de la cena hacemos 40 minutos, una hora de serie en casa hacemos. Y leo muchísimo, siempre leo de a pedacitos, no soy lector, soy un lector raro. Leo, dejo, agarro, leo, o sea, tengo 6 o 7 libros en lectura que van avanzando despacito, ¿viste? No es que tengo uno. Y hoy agarré, porque hoy justo es el Día Internacional de la Democracia, hoy agarré para releer el que es la democracia de Len Turén. De los libros de los últimos tiempos que me haya impresionado, que lo empecé a leer y me lo comí, voy a caer en un lugar común, es de Animales a Dioses, ¿no? Realmente me lo comí porque está muy bien escrito, yo sé que es divulgación, etcétera, pero yo valoro mucho, mucho la divulgación bien hecha, digamos, ¿no? Y también en un tono más suave y muy optimista, si alguien quiere comprárselo y leerlo, Utopía para Racionales. No, para realistas. Utopía para realistas. Son unos 20 proyectos que parecen como locos, pero que serían imprescindibles para que el mundo funcione mejor, escritos por un joven, y ese tono de joven en la escritura se le nota todo el tiempo al libro y me pareció interesante. ¿Y novela lees algo, Fabio, o no tanto? Voy a decir, yo recibo una enorme crítica de mis amigos, esos que se permiten decirte lo peor porque no te tienen ningún respeto, que te conocen de toda la vida. Las series vinieron en mi auxilio, porque si no yo era un lector de 100% economía, política, sociología. Desde mi juventud, la última vez, o sea, yo leí bastante literatura hasta los 25 años, te diría. Y después me fui, la pasión política me ganó, digamos, y desplazó a la literatura, cosa que es un error total. Total. Es un error total. Y quiero decir por qué es un error. Porque cuando uno ve en perspectiva, te das cuenta que los que capturan mejor la realidad, sin las categorías y sin los conceptos, son los artistas. O sea, la canción Se viene el estallido es de junio del 2001. O sea, vos podés hacer todas las categorías que vos quieras, etcétera, ¿no? Y cuando vos ves el artista en un trazo,
en un trazo, en una metáfora, Cambalache. ¿Hay algo que describa mejor la década del 30 que Cambalache? Esa decadencia del país. O sea, y ahí te das cuenta, o sea, que aunque quieras ser un teórico, a mí me interesa, vos sabés que a mí me gusta mucho ese lugar de intelectual político, pero el arte te da más herramientas aún para leer la realidad política. Totalmente, Fabio, comparto totalmente para seguir charlando. Bueno, gracias a todos. Ahí había preguntado alguien en el chat. Estamos subiendo todas estas charlas a YouTube para después para reverlas, para el que no pudo, para recomendarlas. La verdad que está bueno porque son muy, muy atractivas, que nos dejan pensando y siempre hay necesidad de generar otra. Así que seguramente los vamos a convocar a ambos antes de fin de año para pensar juntos y que se generen estos ámbitos de debate. Un abrazo muy grande para todos y para todas. Nos vemos el martes que viene. Y esperemos que, como Gracias, dijo Jorge. Fabio, laburemos mucho para volver al poder y poder transformar estos problemas estructurales que tiene la Argentina. Gracias, Lucas. Gracias, Jorge. Gracias, Santiago. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias, Fabio. Gracias a todos.